Vamos a empezar la clase de hoy día. Profesor, sí. Se han incorporado unos cuantos compañeros más. Adelante, si se pueden presentar antes de empezar la clase. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Saxa, soy de la base 18. Bienvenida. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Aparicio y estoy en quinto año. Excelente. Bien, tenemos un buen número de asistencia en nuestra primera clase del curso de Derecho Ecológico y Medio Ambiente, en la cual vamos a desarrollar una clase de estreno para ustedes, que es sobre la historia del derecho ambiental ya a nivel no solamente Perú, sino mundial. Y así vamos a empezar. Vamos a poner por acá mi imagen para que me conozcan mientras vamos explicando. Una de las propuestas metodológicas que hemos desarrollado en la cátedra es reconocer que en la historia de la humanidad existe una comprensión del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado que va evolucionando. Al principio, nuestra visión era básicamente ubicada en una ciudad, debido a que teníamos que organizarla de tal forma que teníamos que ubicar las actividades contaminantes en un lugar donde no pudieran afectar los ecosistemas, la salud humana, y en consecuencia habíamos de organizar la ciudad de esta forma desde la época de los romanos, los griegos, etc. Luego llegaría la revolución industrial y nos cambiaría las reglas de juego porque las fábricas producían polución. Las fábricas producían una serie de sustancias contaminantes que afectarían el bienestar de las personas. Luego pasaríamos por una etapa de contemplación a la naturaleza vinculada a la conservación del ambiente. Este sería de alguna manera consagrado a partir de la creación de parques nacionales. Y en ese proceso estamos, ¿no? Luego vendría un momento en el cual se reclamaría de parte del movimiento de derechos humanos una mayor justicia ambiental por parte de poblaciones marginadas, y luego vendrían la aparición de otros derechos ya desde una óptica intercultural, como los derechos de la naturaleza o los derechos de los animales, y actualmente estamos debatiendo el cambio climático, ¿no? Para entender este proceso de construcción de nuestra disciplina, tenemos que conocer la historia. Y la historia se la presentamos, ahora sí, ya me conocen, vamos a retirar esta imagen. La historia, como estábamos explicando, se forja acá, por ejemplo, en la primera ciudad del mundo en sobrepasar 100.000 habitantes, que es Nínive. Una ciudad tan grande tenía que saber ubicar dónde estaban sus mercados, dónde estaban sus zonas residenciales, dónde estaban las zonas donde iban a depositar los residuos sólidos que podrían producir olores desagradables o contaminación. Esto se fue mejorando aún más en las ciudades romanas, donde el tema del ornato y la limpieza de la ciudad era crucial. Todo esto, de alguna manera, garantizaba un derecho a un ambiente adecuado para poder desarrollar la vida humana como la conocemos en estos lugares. Sin embargo, en el transcurrir de la historia de la humanidad, habría un acontecimiento que nos pondría a pensar si estamos haciendo lo adecuado, lo correcto en cuanto al tratamiento de mi ambiente, ¿no? Y este hecho sería el caso del denominado el Gran Hedor, en el verano que Londres se transformó en una alcantarilla pestilente.
¿Y de qué se trata esta historia? Se trata de que la ciudad de Londres no tenía un sistema de manejo de tratamiento de las heces fecales, el tratamiento de los residuos sólidos, y se depositaban a lo largo de toda la ciudad. Eso generó que hubiera un alto grado de contaminación y una alta proliferación de enfermedades, como por ejemplo el cólera. Los ríos, en este caso, como pueden apreciar de la imagen, se llenaban de animales muertos y basura. No teníamos conciencia, cuando estábamos en este momento de la historia, de un cuidado con el ambiente, ni siquiera del lugar donde estábamos habitando. Esto se debe fundamentalmente a un gravitante concepción de que el hombre es fundamentalmente dominador de la naturaleza. Y aquí quisiera que alguna de sus compañeros o compañeras diera lectura de este texto que estamos mostrando para poder reflexionar un momento sobre el particular. ¿Quién se anima? ¿Qué profesor? Adelante. Discurso de Giovanni Pico de la Mirandola, conde de Concordia. En antiguos escritos de los árabes he leído venerables padres que habiéndose preguntado sobre disculpe, es que soy muy chiquito, soy miope, sobre lo consideraba lo más admirable en el escenario del mundo. Abdala, el Sarraceno, respondió que nada... Disculpe, estoy viendo un poco borroso. A ver, creo que es mi internet. Te apoyo. Vamos a leerlo nosotros y ustedes me siguen. La famosa oratio de Hominis Dignati de Giovanni Pico della Mirandola, celebrada como el manifiesto mismo del Renacimiento, ha sido estudiada y asumida desde múltiples puntos de vista a lo largo del medio milenio que nos separa de ella. Oh Adán, árbitro y soberano, artífice de ti mismo, ¿no? Esa es la presentación que le hace del libro de Giovanni Pico della Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre. Este es un documento muy importante porque es a partir de este momento en que empiezan a generarse la conciencia de que tenemos derechos humanos, tenemos derechos fundamentales, ¿no? Este como el punto de partida de la construcción de este gran concepto que nos lleva a derechos de las personas. Pero con la construcción de esta conciencia de que tenemos derechos fundamentales, tenemos que cambiar nuestra mirada del mundo como lo conocíamos, entendido de que la naturaleza no necesariamente va a tener un significado tan importante como el que tenía antiguamente. Probablemente el determinado momento de la luna o determinado momento de avistamiento del sol significaba algo para nosotros que ahora ya no. ¿Y cómo se logra este cambio de pensamiento? Bueno, contextos como este, ¿no? Y aquí yo quería leerles justamente el siguiente párrafo, ¿no? Al meditar sobre la razón de estas opiniones, no me parecieron de todo satisfactorias los múltiples argumentos que muchos aducen sobre la preeminencia de la naturaleza humana, que el hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas, que la agudeza de sus sentidos, por la indagación de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza, que intermediario entre el fluir del tiempo y la estable eviternidad es, como dicen los persas, compula, mejor aún, y mineo de todos los seres del mundo, que según testimonio de David es apenas inferior a los ángeles. Grandes razones estas, ciertamente, pero no las principales, esto es, no para que el hombre reivindique en derecho el privilegio de una suprema admiración. Pues, ¿por qué no admirar más a los mismos ángeles y a los beatísimos coros del cielo? Esta reflexión que hace es una mirada donde pasamos de la admiración a la naturaleza, de la admiración a deidades religiosas, a la admiración del hombre, que empieza a tornarse el centro de atención. Este texto va cambiándonos
el posicionamiento que tiene del hombre en Europa y llega en su desarrollo más grande a fundamentar el pensamiento positivista de Augusto Comte, para el cual al principio de la humanidad había un pensamiento básicamente mítico, luego va evolucionando el pensamiento filosófico y luego el pensamiento científico. El pensamiento científico es la supremacía de la razón sobre la irracionalidad, sobre la creencia en supersticiones, sobre la creencia en que tenemos una relación con la naturaleza, sobre la creencia en que somos parte de la naturaleza y no somos un ser superior. Esta mirada del mundo nos lleva a construir tecnología, ¿no? Y uno de los momentos más importantes, probablemente para muchos de los que estudian el pensamiento de la humanidad, es cuando el Titanic se va hundiendo, pero se hunde con ello también esa gran soberbia del hombre en que la técnica y la ciencia pueden vencerlo todo, incluso las inclemencias del planeta, incluso las inclemencias del mar, y creemos estar preparados para todo, pero no es así. Y una demostración es efectivamente hoy día la pandemia. No estábamos preparados, pero pensábamos que sí, y un pequeño virus, nos ha puesto a todos en zozobra. Esta reflexión, sin embargo, ha sido tardía, porque en el proceso de los últimos 2 siglos, el desarrollo de la primera revolución y segunda revolución no tuvo en cuenta el impacto que tendría sobre el ambiente, solo tuvo en cuenta el impacto que tendría sobre la vida humana y cómo se iba acomodando mejor lo que denominamos progreso a satisfacer necesidades básicas del ser humano. Aparece la primera máquina a vapor, aparece el primer teclado mecanizado, la locomotora de vapor en primera línea férrea en 1829, la primera cinta transportadora en 1870, la primera central eléctrica de uso comercial en 1871, la luz como la conocemos, con Thomas Edison, que patenta la bombilla. En 1886, el primer automóvil de combustión interna. Y en 1897, la primera transmisión de radio. Estamos creciendo tecnológicamente muy rápido. Sin embargo, y esto hay que rescatarlo, sin embargo, lamentablemente, no estábamos considerando cuál era el impacto de esta tecnología en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué implicaba explotar petróleo? ¿Qué implicaba explotar el carbón? No lo tuvimos en cuenta, ¿no? Y no tomábamos conciencia porque justamente nos sentíamos dueños del mundo, dominadores de la naturaleza, y esto era parte de la idea de progreso. Este es el progreso hacia fines del siglo XIX, ¿no? Grandes fábricas con chimeneas con humos negros. Estos humos negros contaminaban la atmósfera, enfermaban a las personas y definitivamente generaban un grave impacto en la diversidad biológica. Esto al final se va a traducir en una preocupación sobre si esto es lo que queríamos en el fondo que sea la humanidad, ¿no? Un lugar donde la naturaleza no tuviera lugar donde sobrevivir. Seguramente por esta razón, hacia 1872, en Estados Unidos se crea el primer parque nacional conocido por todos como el Yellowstone, ¿no? Quizás este es un momento interesante porque podríamos decir que va naciendo un derecho a un ambiente ya no vinculado a la salud de las personas, sino vinculado a la protección de la diversidad biológica, a otras formas de vida que no son humanas. Esta es una primera aproximación. Si vemos en la historia, cuando aparecían las ciudades, la preocupación era que no nos enfermemos como comunidad. Pero con la aparición del Parque Nacional de Yellowstone, ya se puede apreciar que el hombre
tiene necesidad de la naturaleza y de su conservación, independientemente lo beneficie a él directa o indirectamente. En el Perú, el primer parque nacional, que es el de Cutervo, se crea en 1961, muchos años después. ¿Sí? En Europa, no fue hasta el 24 de mayo de 1909 que se creó el primer parque nacional en Europa. Nos parece muy importante, fundamental, aproximarnos también a que hacia principios del siglo XX, en 1925, los seres humanos no solamente contaminábamos el ambiente a través de las ciudades y los desagües que teníamos y la forma de manejar los residuos sólidos y la deforestación que hicimos para crear las ciudades. No solo cambiamos el ambiente con las fábricas y el uso de carbón y el uso del petróleo, oscureciendo los cielos y la atmósfera, sino también cuando empezó a desarrollarse la Primera Guerra Mundial, empezamos a utilizar por primera vez gases asfixiantes, tóxicos o similares y con medios bacteriológicos. O sea, nosotros de manera intencional contaminamos el ambiente para matar, para destruir a otro ser humano. Y probablemente, para muchos, la regulación de estos artefactos sea también una forma germinal del inicio del derecho ambiental internacional. Este es el primer instrumento internacional que he ubicado, que podríamos decir es la primera piedra de muchas que habrían para lo que tendríamos como ordenamiento jurídico ambiental internacional. Y no es poca cosa, porque hay una preocupación porque no se utilicen estos mecanismos, porque evidentemente contaminan el ambiente y lo hacen inapropiado para la vida humana, ¿no? Hasta acá todavía van desarrollándose dos corrientes. Una primera, la de los conservacionistas, el urbanismo o este derecho ambiental de ciudad, y también un derecho ambiental que regulaba las fábricas, que podríamos vincular a lo que es la corriente de lo ecoeficiente, y ahí nos quedamos. Estas dos formas de pensar el derecho ambiental ya van apareciendo. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se empieza a dar forma a ello. La Gran Niebla de Londres de 1952 es otro gran momento de la historia del derecho ambiental, porque obliga a Londres, a una ciudad importante de Europa, a darse cuenta que la utilización del carbón para calentar las casas estaba provocando una contaminación al ambiente importante, que en ese año daría lugar no solo a enfermedades, sino a que un considerable número de personas fallezcan, ¿no? Y voy a leerlo, ¿no? En Gran Bretaña impuso una norma vinculada al tratamiento del aire que obligaba a las industrias a reemplazar los combustibles fósiles en su sistema de producción y jubilaba al carbón como un modo de calefacción hogareño. El desastre había sido colosal. La leyenda dice que se decidió detener en 12.000 la cuenta de cantidad de muertos de esos escasos 4 días de diciembre de 1852. ¿Quién estaba gobernando en esa época? Es Winston Churchill, un líder político importante que había sido crucial en la Segunda Guerra Mundial y que, sin embargo, un tema medioambiental casi le cuesta el puesto. Este es, para nuestro entender, uno de los pocos casos que se puede encontrar documentado de lo que entenderíamos como el primer conflicto socioambiental con consecuencias políticas.
Esto sería para el Perú, por ejemplo, para entender cómo es un conflicto socioambiental, lo que en nuestro caso sería Conga, o en nuestro caso sería Tía María, donde un tema ambiental trasciende la problemática propia del tratamiento de sustancias tóxicas y invade lo político y hace que el tema sea agenda nacional. Nos damos cuenta a partir de este caso que un conflicto socioambiental tiende a crear normatividad que apacigüe las demandas de la población afectada por un determinado grado de contaminación al aire, la tierra, al agua, etc. Es importante mencionarlo porque los conflictos sociales obviamente no son un fenómeno del Perú, son un fenómeno en el mundo, en la India, en China, en África, alrededor del mundo, siempre han estado presentes alrededor de actividades extractivas que no tenían una regulación eficiente para controlar sus impactos. Vamos a seguir avanzando y vamos a encontrarnos en el 12 de octubre de 1940, un momento importantísimo, un momento crucial, como es la aprobación de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América. Aquí, por primera vez, se consensúa el concepto de qué es un área natural protegida, de qué es un parque nacional. Vamos a leerlo brevemente, ¿no? Los gobiernos americanos, deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias en número suficiente y en regiones bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre. Y deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetivos naturales de interés estético o valor histórico o científico y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro de los casos que esta convención se refiere. Deseosos de concretar una convención sobre la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales dentro de los propósitos arriba enunciados, han convenido los siguientes artículos. Empiezan ahí a mencionar una definición de parque nacional, una definición de reserva nacional, una reserva de monumentos naturales, de reservas regionales vírgenes, de lo que serían las aves migratorias, y daría lugar a la convención de Ramsar más adelante, unas décadas después. Entonces, nos tenemos que ubicar en este momento de la historia como un momento en donde el movimiento de los conservacionistas que aparecen nítidamente con la creación del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, empieza a concretar sus aspiraciones de que no solamente en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa hayan lugares protegidos, sino en más países, especialmente los países americanos. Y hay que decir algo importante. El movimiento de derecho ambiental nace fundamentalmente en Estados Unidos. Luego se propaga en Europa. Por eso es que la primera área protegida nace en Estados Unidos. Y por eso es que en Sudamérica hay muchas áreas protegidas, porque hay una tendencia allí muy importante de conservar estos espacios con el fin de preservar diversidad biológica, con el fin de preservar flora y fauna, que es importante para las generaciones que vendrían luego. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Los escucho. Bien. Bueno, profesor, Sí. creo que es interesante ver, bueno, aterrizarnos en un contexto histórico de cómo varias situaciones han sido importantes o relevantes para que de un momento u otro se dé el derecho, se dé la evolución o el inicio del derecho ambiental. Esa justamente es una de las características que quiero darle al curso, que es la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad. No estamos delante de un curso en el cual
podamos tener un enfoque exegético y positivista. Vamos a utilizar esos enfoques definitivamente, pero junto con otros que nos permitan entender que esta disciplina es necesariamente multidisciplinaria. Ya vamos a ver en el transcurso del curso cómo esto se va a ir plasmando, así que vamos a ver por momentos un poco de filosofía, por momentos un poco de historia, por momentos ecología y también necesariamente derecho, pero no solamente derecho stricto sensu. Vayamos avanzando en este camino al conocer cómo llegamos al derecho ambiental que tenemos hoy día en junio del 2021. Otro gran momento en el curso del desarrollo del pensamiento ambientalista es el 2 de diciembre de 1946 con la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas, ¿no? Es la primera vez que nos ponemos a pensar desde los estados en el mundo que la caza indiscriminada de estas formas de vida, las ballenas, tiene que tener una regulación. Hay que tener en cuenta que después de nosotros, el animal, según los biólogos, más inteligente del planeta es la ballena. Muchos argumentan incluso que es la razón por la cual suelen acercarse a nosotros cuando vamos navegando en un buque, porque quizás sea con nosotros quienes podrían tratar de entenderse y no con los peces, que no tienen el nivel de cerebro que tienen ellos, ¿no? Lo propio pasa con los delfines, pero fundamentalmente la ballena tiene un cerebro muy desarrollado y no desarrolló tecnología porque no tenía brazos, no desarrolló un lenguaje como lo conocemos, pero se comunican a través de un pensamiento que utilizan una especie de sonar biológico para comunicarse entre ellas y sonidos. No es que no tengan un lenguaje, tienen un lenguaje complejo. Y este entendimiento, esta comprensión empírica y más adelante científica hace que tengamos una empatía por los animales, especialmente en este caso el primero, no fueron los simios, no fueron nuestros primos, biológicamente hablando, sino fue la ballena. Entonces se hace en 1946 esta convención fundamentalmente para regular cómo se van a cazar, en qué cantidad, poner un tope, una técnica, porque se estaba observando que la caza indiscriminada podría agotar la población de estas ballenas. Y además que era muy doloroso ver una cacería de ballenas. No es tan, me parece, no es tan romántico como lo pinta Hemingway en su obra muy famosa. ¿Alguno conoce esta obra que Hemingway escribe? ¿Moby Dick? Ya, sí. No, hay la obra. El viejo y el mar, ¿no? Pero el que tú has planteado, Moby Dick, también en el fondo, y gracias por poner el ejemplo, en el fondo es la lucha, incluso las reseñas te dicen de esta obra que tú estás mencionando, entre el hombre y la naturaleza. Y queremos vencer la naturaleza, que es Moby Dick, pues, en este caso. Esta mirada de domesticar al mundo, de dominar al mundo, es continua, ¿no? Sin embargo, también hay otro pensamiento de querer controlar este impulso destructivo del ser humano, de dominar la naturaleza sin ningún tipo de consideración. Este es el primer momento, por eso es importante, en nuestra relación entre el otro, que es un animal, y nosotros como humanos. Aquí la ballena no tiene una subjetividad que vaya a defenderse a los tribunales nacionales e internacionales por la forma como la están cazando. Somos nosotros que nos sustituimos vía empatía a tratar de regular porque puede agotarse, puede extinguirse su población. Es interesante esta dinámica de entender que los recursos no son ilimitados y que se pueden agotar, y también la regulación de las formas de desarrollar actividades productivas, ¿no? Desde luego que esta actividad también es contaminante, ¿no? No es que solamente sea un interés
porque el bienestar de la especie en particular, sino también por la contaminación que generaba los residuos en el proceso de procesamiento industrial de las ballenas. Me parece otro momento crucial, fundamental, emblemático, en la historia de la humanidad y del derecho ambiental, que poco se habla, que poco se trata, pero que es necesario mencionar, la caída de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. O sea, no es solo un tema de historia, es un tema también de derecho ambiental. Ese grado de destrucción quiere decir que ya teníamos el poder en 1945 de degradar al ambiente al punto de exterminar cualquier vida que conocíamos en un espacio geográfico determinado, en este caso estas dos ciudades. Y nos hizo reflexionar sobre hasta qué punto la razón, que había sido lo que había guiado a la técnica y la ciencia, no nos había llevado a un punto en donde esta falta de empatía con el otro humano, con el otro naturaleza, con el otro, el animal, nos lleva a este desastre. O sea, para hacer una bomba atómica tienes que tener una inteligencia sobresaliente. Pero para estos resultados, y hay un gran debate a nivel del siglo XX sobre hasta qué punto la tecnología, la ciencia, la técnica está deshumanizando al hombre. Construimos aviones para bombardear ciudades alemanas, inglesas, francesas. Esa es la forma como debemos usar la inteligencia. No somos más inteligentes que especies que nos comemos, o sea, y en realidad es un gran momento para la reflexión mundial, planetaria, ¿no? Teníamos la posibilidad de destruir el mundo con unas cuantas bombas atómicas. Y entonces el derecho ambiental aparecería aquí en su máxima expresión en el ámbito internacional, tratando de contener estas formas de contaminación, en este caso de radiación. ¿A través de qué instrumentos? Fundamentalmente a través de tratados, ¿no? El tratado porque prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua. Tratado de Moscú para la prohibición de los ensayos el 5 de agosto de 1963. Vean ustedes, ¿no? El tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Tratado de Espacio Ultraterrestre. 27 de enero de 1967, Londres, Moscú y Washington. Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina. El 14 de febrero de 1967, en Ciudad de México. Tratado de no proliferación de armas nucleares, el 1 de julio de 1968. Y así podríamos continuar, ¿no? Temor, miedo de contaminar y destruir el mundo en proporciones catastróficas se vería reflejado en muchas cosas que nosotros normalmente vemos, ¿no? Ejemplo, la literatura, pero ejemplo un poco más emblemático, este otro, el cine. Una de las películas más importantes de aquellos años, muy famosa, fue El planeta de los simios, de 1968, con Charlton Heston. Y aunque parezca una ficción que cómo es que un astronauta llega a un planeta habitado por simios que tienen inteligencia, en el fondo la metáfora es la siguiente. Habíamos destruido la Tierra y ya no quedaban personas como nosotros con inteligencia, y los simios habían evolucionado a lo largo de los años, y la parte final que impactó mucho al mundo en ese momento fue como la Estatua de la Libertad estaba destruida y el personaje protagónico se arrodilla, llora y dice, al fin lo hicimos, ¿no? Al fin apretamos el botón rojo y nos autodestruimos todos. Ese era el gran temor que teníamos a nivel mundial, porque el hombre había llegado a mediados del siglo XX, a tener la capacidad de destruir todo el planeta con contaminación nuclear, ¿no? Con radiación. Por eso era tan importante esos tratados, ¿no? Pero sabíamos que aún suscritos estos tratados, eso no era garantía de nada. Por eso que la película no hace más que recoger
la preocupación de los ambientalistas y en general del mundo que se veía envuelto en una guerra fría, ¿no? Y esto es que no he puesto la crisis de los misiles, pero ya estábamos en un momento donde sabíamos que teníamos la capacidad de contaminar el ambiente en un alto grado. Junto con esto aparece una preocupación por la contaminación producida por los combustibles fósiles. Vean, estos vehículos solo usaban gasolina o petróleo y contaminaban el ambiente en niveles significativos. Las fábricas no tenían límites máximos permisibles como los conocemos hoy, estudios de impacto ambiental, arrojaban sus residuos a la atmósfera, a la tierra, a los ríos, a los mares. Era absolutamente una época donde había un alto grado de contaminación, ¿no? Se producían derrames de petróleo y no sabíamos cómo actuar porque era la primera vez que se derramaba petróleo en grandes cantidades en el mar, ¿no? Y esos impactos no los conocíamos. En ese contexto hay una persona muy importante en el tema ambiental, que es Rachel Carson, con su obra La Primavera Silenciosa, que en 1962 da la voz del alarma con relación a todos estos impactos, pero fundamentalmente el impacto del DDT en el ser humano y en otras formas de vida. La obra se llama La Primavera Silenciosa, porque ella arranca esta obra mitad literatura, mitad ciencia, aunque se discute mucho. Yo creo que su principal labor es de la concientización, la educación ambiental. Es que ella imagina un mundo en el cual ya no haya ruido en la primavera. ¿Y por qué no hay ruido en la primavera? Porque el DDT no solamente mataba a los parásitos que se subían a las plantas que nosotros comemos y que cultivamos, sino además mataba a todos los otros que se comían a esos parásitos y que morían de la contaminación que producía el DDT. Más adelante se sabría que el DDT en los seres humanos podría asociarse a un tipo de cáncer. En ese momento Rachel Carson no sabía. El DDT en esos años, en Estados Unidos, era tan usado que se bañaba a escolares en DDT, que se bañaba casas enteras en DDT, y era algo como la solución para las pulgas, los piques, todo parásito que evitar en tu casa, pero no se daban cuenta que además era altamente tóxico para los seres humanos, ¿no? Aquí aparece muy claramente el movimiento ambientalista norteamericano ya con mayor fuerza, ya no solamente desde el ámbito de los conservacionistas, que eran estos ingenieros forestales, que creían en áreas protegidas, sino acá ya van apareciendo en 1960 para adelante los movimientos sociales que se dan cuenta que la contaminación de los estados, en el caso de estados americanos, se depositaban los residuos sólidos en las zonas marginales habitadas por afrodescendientes, latinos o indígenas. Y entonces se dieron cuenta que había para ellos, en sus términos, un racismo ambiental porque toda la basura de la ciudad se iba a las zonas pobres y la ciudad, en las zonas mucho más ricas, no tenían ese grado de contaminación. Esto es importante decirlo porque esto daría lugar a una serie de cambios de institucionalidad en Estados Unidos, donde podríamos decir que su unidad ambiental, creada hacia principios de los años 70, es el primer ministerio del ambiente del mundo. Luego seguirían las unidades ambientales en Europa, pero el primero es Estados Unidos. El principio precautorio nace a partir de esta obra, que ella pone en evidencia los perjuicios del DDT. No se tenía pruebas certeras sobre las enfermedades como el cáncer u otras, pero esta unidad ambiental, con los indicios que había, decide suspender el uso como se estaba haciendo y limitarlo y restringirlo, ¿no? Lo mismo pasaría con otros productos tóxicos que no se sabía que tenían contenidos altamente graves para los seres humanos y también otras formas de vida. El 29 de noviembre de 1969 es otro momento histórico importante en derecho ambiental, porque para ese momento nos habíamos percatado que los buques que llevaban petróleo se podían hundir y toda su carga
contaminar el mar. Esto dio lugar a que los estados se reúnan a suscribir un convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. Digamos que aquí nace lo que más adelante conoceríamos como la responsabilidad civil ambiental. Digamos que aquí nace el tema de la responsabilidad objetiva por los daños ambientales. Digamos que es un buen momento para el nacimiento de una forma de derecho ambiental que está vinculada a la reparación de daños, ¿no? Específicamente por contaminación, ¿no? Después de este instrumento vendrían otros. No hemos puesto todos, obviamente sería una clase mucho más larga si ponemos todos aquellos que se derivan de este primer tratado, pero sí quería ubicarlos en el tiempo, cómo es que el derecho ambiental no es nuevo, es de mucho más atrás de lo que pensamos en principio, ¿no? El 3 de marzo de 1973 se suscribe la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ¿no? El objetivo de esta convención es asegurar que el comercio internacional sea legal, sostenible y rastreable, denominados CITES, ¿no? Esta convención hasta el día de hoy protege a las especies amenazadas, a las especies en peligro, evita que se extingan especies, tanto de flora, fauna, y es muy importante. Pero es recién en 1973, después de haber hecho lo que todo lo que hemos querido con la naturaleza, en 1993, donde nosotros mismos, como seres humanos, nos limitamos desde los estados, que no podemos aprovechar los recursos naturales, el medio ambiente, a la flora y fauna, de una manera irracional, sin límite, porque podría extinguirse. De hecho, para esos años ya se habían extinguido bastantes especies y justamente la extinción de estas especies es la que provoca la aparición de esta regulación. El día de hoy probablemente se estén extinguiendo, mientras hablamos, muchas especies, ¿no? Incluso sin haberse estudiado, porque no tenemos todavía una conciencia ambiental muy fuerte, no solamente en Perú, sino en el mundo, ¿no? Hay una pensamiento que privilegia la satisfacción del ser humano por encima de cualquier cosa. Y por eso es que hoy día vivimos con la epidemia del COVID-19, ¿no? El haber traficado, comerciado ilegalmente especies en peligro de extinción, como el pangolí, como el murciélago, y haberlas juntado en un espacio como un mercado en China, pudo haber provocado la aparición de esta pandemia, pues sí. Pero ¿qué hacíamos nosotros con especies silvestres que originalmente no comíamos, tratando de comerciarlo, tratando de venderlo por el cuero, por la carne, etcétera? No tenemos un límite de actuación con relación al otro, entendido como el animal, como la fauna, como la flora, como otras formas de vida, ¿no? No digo que frente a un evento donde esté en peligro tu vida o la mía, privilegiemos al animal, pero sí tengo que tengamos una consideración y una ética ambiental que me permita convivir con otras formas de vida, de las que dependo, ¿no? Por ejemplo, las abejas, ¿no? No tenemos todavía conciencia de su importancia para la polinización y a veces generamos cambios que involucran su extinción y con ello la extinción de muchas especies de flora, especialmente, que veían en este sujeto, individuo, un mecanismo de reproducción efectivo. Hacia los 70, tanto la Constitución griega, portuguesa como española empezaban a consagrar en sus textos el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Lamentablemente, la consagración en los textos no quería decir que eso en la práctica fueran grandes cambios que se produjeran en los países mencionados, pero fue un logro importante. Lo propio ocurrió en la Constitución Política del Perú del 79, que consagra un capítulo de recursos naturales por primera vez en la historia, y donde se resalta nítidamente
una visión extractivista, una visión de aprovechar los recursos naturales, como siempre había ocurrido en la legislación en general del Perú, de aprovechamiento de recursos hídricos, mineros, petroleros. Pero el cambio más importante, quizás podamos encontrarlo en el artículo 119, cuando dice que el Estado evalúa y preserva los recursos naturales, asimismo fomenta su racional aprovechamiento y promueve su industrialización para impulsar el desarrollo económico. Nos aprestamos en ese momento a no solamente vivir del extractivismo, de la extracción del cobre, petróleo, el oro o lo que fuere, sino que con esos recursos pudiéramos industrializarnos, pudiéramos hacer acá autos, refrigeradoras, buques, etcétera. Esa era la idea. Sin embargo, no obstante que era esa la idea, nunca pasamos de una buena intención. Seguimos siendo un país extractivista y ya ni siquiera nuestra constitución vigente habla de una industrialización, un proceso de desarrollo tecnológico. Ya simplemente ve los recursos naturales como un modelo extractivista, ¿no? Y eso es interesante decirlo en un contexto de bicentenario, un contexto donde hay mucha inestabilidad en el país, que el modelo que hemos tenido de relacionamiento con la naturaleza no ha sido el mejor, ¿no? Ha sido lamentablemente muy desafortunado. Y el otro artículo que yo les invito a mirar es el 123, que dice: todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación. Y aquí hay una serie de temas importantes que debo rescatar. El primero es que hablamos del desarrollo de la vida. No hablamos solo de la vida humana, sino de la vida como concepto mucho más amplio, entendido a la flora, fauna, en general, y no solamente lo humano. La Constitución del 93, si ustedes leen el artículo 2, numeral 22, habla de el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para la vida humana, no para todas las formas de vida. Hemos retrocedido constitucionalmente en el concepto, sí. Jurisprudencialmente lo hemos corregido, efectivamente. Pero, ¿por qué estamos todavía dubitativos? Porque todavía no tenemos una conciencia, una memoria de respeto al ambiente. Todavía parece implantada, por ejemplo, si solamente observan cuántas personas estamos aquí reunidas hablando de la naturaleza, del ambiente, del cuidado que tenemos que tener con el planeta, te das cuenta de una promoción de 300 estudiantes, a cuántas les interesa el equilibrio del ambiente y la necesaria contribución que tendríamos que hacer desde el derecho. Ese es el grado de sensibilización. Debería ser este un curso obligatorio porque se supone que sin un ambiente equilibrado no puede existir forma de vida humana e inhumana, claro que sí, pero está en el rubro electivos y en el rubro derecho privado. Todavía desde la óptica de la Facultad de Derecho, este derecho que conversamos es privado. Y no es verdad. Es un derecho público, es un derecho que involucra afectaciones a colectividades. Involucra un interés difuso y colectivo. Ese es parte del problema, que aún nosotros, desde nuestras propias comunidades, no entendemos por qué deberíamos proteger el ambiente. Quizás porque lo estamos llevando desde el plano racional. Yo no te puedo ordenar que trates mejor a la naturaleza cuando es un tema que va y pasa por algo que no es racional, que es irracional, que es mi conexión con la naturaleza de una manera que yo pueda sentirme parte de ella. Implica la formación de una ética ambiental, implica la formación de una educación ambiental que venga desde niños y no que aparezca pues cuando usted tenga 20 o 19 años, cuando ya tiene todo más o menos establecido en su cabeza
Y por más que el profesor le diga X, Y, Z, usted no va a cambiar, ¿no? Ya tiene inteligencia como para elegir lo que quiere, pero este no es un curso que parta de solamente la aplicación de normas como un categórico imperativo, sino parte también de una conciencia ambiental, una educación ambiental, que si no la tenemos previa, va a ser muy difícil que podamos tratar de aplicar las normas con la suficiente calidad como debería ser. Otro momento histórico muy importante, luego de nuestra famosa Constitución de 79, post gobierno militar, entrada de la democracia, a nivel mundial, un momento muy, muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, y por eso lo vemos en perspectiva, teníamos un terror a la energía nuclear, pero después de que suscribimos esos tratados y la Guerra Fría me mostró que en realidad podíamos estar tensos, pero no iba a haber una catástrofe, empezamos a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, dando energía eléctrica. Y pensamos que era segura y otra vez nuestra soberbia nos llevó a decir, lo podemos controlar. Y claramente una potencia como Rusia lo tenía muy claro. Y sin embargo, incluso a Rusia, uno de los principales fabricantes de estos centros de suministro de energía eléctrica a través de la energía nuclear, les falló el cálculo y explotó su planta en base a una serie de errores, y la contaminación que generó no solamente fue en su país, sino se expandió casi por toda Europa, como ven en el mapa. Produjo una serie de enfermedades que se extienden hasta el día de hoy. Las generaciones que vienen heredaron muchas de las consecuencias de sus padres. Allí nos dimos cuenta, junto con otro hecho que también hemos narrado acá, como es los derrames de petróleo, que los daños ambientales no solamente son nacionales, sino son transfronterizos, son transnacionales, y el ambiente es de es un componente de todo el planeta, de toda la humanidad, no es solamente tuyo como país, y no puedes controlar eso. En los derrames de petróleo, el petróleo que se expandía por el mar llegaba a tus costas. Por ejemplo, el Golfo de México se contaminó de petróleo hace una década, y el petróleo llegó hasta Estados Unidos, ¿no? Es transfronterizo. Pero el caso de la contaminación de la atmósfera por radiación invadió toda Europa. ¿Y cuál fue uno de los principales aprendizajes que tuvimos? Este proceso de control de este accidente nuclear, el más importante de la historia, nos deja, primero, una reflexión, es que aunque podamos querer prever todo mecanismo para controlar nuestro impacto sobre el ambiente, nuestra condición humana falible no permite que calculemos todos los escenarios y probablemente podamos fallar. No podemos decir a ciencia cierta y al 100% que lo que estoy haciendo en un lugar que es potencialmente peligroso nunca va a generar un riesgo. No, tenemos que trabajar sobre la premisa de que siempre generamos un riesgo y tenemos que controlarlo y vivir con permanente conciencia de que el riesgo nunca desaparece, especialmente con actividades mineras, petroleras y esta específicamente de la radiación nuclear. Entonces, hay que tener conciencia de ello, y aquí mi querido URSS no la tuvo, y en su soberbia empezó a instalar plantas sin reunir las condiciones de calidad necesarias, sin hacer una supervisión de los materiales que se utilizan, y todas esas negligencias llevaron a que en realidad toda su industria relacionada a esto se fuera por el caño, porque nunca más se volvieron a recuperar en el nivel de calidad que tuvieron, ¿no? Relajaron sus medidas y el costo de esto fue su reputación
además de la salud de las personas, además de la vida de las personas que fallecieron y otras que fallecerían con los años. Pero la gran lección que aprendimos, y no queremos que la olvide usted, le recomiendo una película, perdón, un documental, una serie documental ficcionada un poquito, pero basada en gran medida en hechos reales, Chernobyl, de una cadena de cable, de repente la ubica por internet también. También le recomiendo los documentales que están en internet de cómo ocurrió esta tragedia. Pero lo que yo quería rescatar era que el gran error en el tratamiento del control de esta contaminación de radiación no fue los malos materiales, no fue la falta de previsión de un instrumento de gestión ambiental que mitigue todo esto. No, el gran error fue que no informaron en los países vecinos ni a las personas que estaban cerca de la planta lo peligroso que era esta radiación para que se pudieran a buen recaudo. La población no salió de inmediato, tardó de una semana a un mes en retirarse. Y los demás países de Europa no se enteraron hasta que ya fue demasiado tarde, y hasta que la lluvia ácida y hasta que empezaron a sentir los estragos. Y esta fue la primera vez donde el derecho a información ambiental se hizo clave. Probablemente este sea un ejemplo de por qué no debemos permitir que la información ambiental sea privada, sino todo lo contrario, pública, para efectos de evitar una contaminación como la que ocurrió en el año 86. También hay que decir, esto es muy importante, que esto puede ser como una analogía de lo que vivimos en el caso de la epidemia del COVID-19 en el 2019 se detecta. China no nos da la información completa a la OMS ni al resto de países, y para cuando nos damos cuenta de la gravedad de la situación fue muy tarde. China se demoró de 1 mes a 2 meses probablemente en informarnos de la aparición de este virus y de las consecuencias que tenía, y las consecuencias las vivimos. ¿Por qué les doy estos 2 ejemplos? Porque a partir de estos 2 ejemplos no podemos repetir el error. La información en materia de salud y en materia ambiental es un derecho clave en una democracia y para que funcione un ordenamiento jurídico ambiental de una manera eficiente. Si no, no funciona. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? Vamos a escucharlos también ustedes. Están muy callados, los veo muy callados. Profesor, una consulta. Sí. ¿Qué implica el derecho a la información ambiental? ¿Es el avisar prontamente respecto de algún desastre que implique consecuencias ambientales? Efectivamente, implica dar la información oportuna a los ciudadanos para que puedan adoptar medidas que pongan en salvaguarda su salud. Pero no solamente a los ciudadanos, sino sobre todo al Estado, ¿no? Porque aquí la información que no se dio en el caso de Chernobyl fue a los estados vecinos, ¿no? En el caso de los vecinos también, a los que están allí en la ciudad. Tienes que dar la información adecuada para que puedan tomar una decisión. Si tú no sabes que es peligrosa la radiación, como le ocurrió, y yo no voy a poner imágenes porque son muy tristes, a los bomberos que intentaron apagar un fuego que con agua no se apaga, y fue inútil su muerte, ellos pensaron que iban a apagar un fuego normal. Y lo que ocurrió fue que perdieron su vida de manera absolutamente absurda porque no pudieron apagar el fuego y se contaminaron y fueron las primeras víctimas. El helicóptero que intentó echar hormigón y una serie de sustancias para mitigar este fuego por radiación, le avisaron a los que estaban volando de los peligros que estaban pasando por ahí. ¿Sirvió de algo que muriera tanta gente sin conocer? Los soldados que fueron desplazados a la zona sin avisarles los peligros que tenían, etcétera, etcétera.
tenemos que hablar del consentimiento libre informado, ¿no? Si a mí tú me dices como soldado que voy a una zona donde puedo enfermarme o puedo morir y yo tomo esa decisión, bien. Pero si no te dijeron nada, el no dejar salir de la ciudad a nadie, porque no quería, URSS, su reputación estaba en juego, no quería que esto se saliera de control, querían ellos manejar la noticia. Sin que sepas tú que lo que está ocurriendo te puede cambiar la vida, es algo que tú puedas cuestionar sin información. Las políticas públicas, las normas ambientales y en general las decisiones que se toman de Estado pasan porque la población esté informada para que pueda construirse una norma que tenga legitimidad. Chernóbil fue un vivo caso donde un gobierno como el de la URSS rompió todo esquema de lo que podríamos entender de un buen manejo de una crisis ambiental, y las consecuencias las vivimos hasta el día de hoy, ¿no? No deberíamos repetir este error, ¿no? Lo mismo podríamos decir de algunas cosas que pasaron en el Perú con el derrame de Choropampa o otros derrames que se habían producido donde la población no conocía el impacto que tenía esa contaminación en sus ríos, en sus suelos, etc. Seguido de este gran evento, en el Perú se debatía todos los años 80 ya un código de medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Que se consagraría un 8 de septiembre de 1990 con Fujimori en el poder, pero no fue una obra de Fujimori, sino ya venía gestándose desde los 80. Recuerden que había una ola de reivindicación de derechos sociales durante todos los 80, y dentro de los cuales estaba llegando el tema ambiental, ¿no? Y en el código se aprecia que hay una visión de la naturaleza muy distinta a la que tenemos hoy día. Por ejemplo, se establece en el artículo 9 del título preliminar que existe la prohibición de legitimar acciones que impliquen exterminio de especies. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran implicar el exterminio de las especies o subespecies vegetales o animales. Y aparece otro artículo, que es el 12, que dice: el Código de medio ambiente prevalece sobre cualquier norma legal contraria a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. O sea, el Perú fue uno de los países pioneros a nivel sudamericano que tomó el tema ambiental en serio y que hizo que el tema ambiental esté arriba de cualquier otro. O sea, si había un conflicto entre una norma minera, ¿quién iba a primar? El Código de Medio Ambiente. Con una norma hidrocarburífera, el Código. Y lo digo ahora, por ejemplo, en el marco de una creación de una reserva que se acaba de crear hace poco, pero donde se respetan los derechos adquiridos de los pescadores, los armadores, pero que en buena cuenta viene a ser un despropósito porque no se va a proteger nada, porque se va a seguir haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes de que fuera no protegida. Entonces, ¿para qué creo algo que lo voy a tratar como que no fuera protegida? No tiene ningún sentido. Bueno, si esto se hubiera dado en el 90, esto no hubiera pasado, porque el derecho a la vida, el derecho al equilibrio de los ecosistemas es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? ¿De dónde viene esta corriente? ¿De dónde viene esta corriente? Bueno, esta corriente probablemente se origina aquí con las ballenas que estábamos conversando, porque junto al desarrollo de los conservacionistas nacerían aquellos que creen en los derechos de los animales, ¿no? En Estados Unidos, y mucho de este pensamiento se impregna en aquellos que legislan en el Perú, y se impregna, aquí lo ves claramente, ¿no? Se ve el contexto de una corriente conservacionista y también defensora de los derechos de los animales, ¿no? Como ya ustedes saben, un 5 de abril del 93 hubo un golpe de Estado y el código nunca llegó a implementarse, no llegó a cobrar vida. Habrían en el Perú normas en el sector de minería, hidrocarburos, pero la institucionalidad ambiental fue muy débil durante toda la década de Fujimori, porque no contábamos con un Ministerio del Ambiente, ¿no? Lo propio ocurrió en el caso de Paniagua, en el caso de Toledo, y no sería hasta cuando se implemente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde con un Ministerio del Ambiente las cosas cambiarían y habría una mayor institución ambiental
lo que no quiere decir que no hubiere, sino que era muy frágil, muy frágil, muy frágil. En este periodo, y nosotros nos adelantamos, eso es interesante, a muchas declaraciones que vendrían después, la Declaración de Dublín sobre el derecho sobre el agua, desarrollo sostenible, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992. Nos adelantamos. Profesor, entonces nosotros somos como padres del derecho ambiental. No, no, lo que pasa es que todas estas declaraciones ya se estaban discutiendo desde mucho tiempo atrás, no desde los 70. En los 70, había omitido decirlo, acá está en las diapositivas, se suscribe la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente el 16 de junio del 72, junto con este proceso de declaraciones que no eran tratados, que no eran convenios, que no tenían vinculación, pero expresaban la voluntad de los estados de querer hacer un mejor manejo de los recursos naturales. Y aquí habría que indicar que ya hacia los 70 se iba formando un concepto de derecho ambiental que aún pervive, ¿no? Por ejemplo, dicen, principio 1, el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y disfrute de condiciones de vida adecuadas a un medio ambiente de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Tiene solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para generaciones presentes y futuras. Aquí se ve el origen del concepto de desarrollo sostenible y el origen del concepto de derecho a un ambiente adecuado y equilibrado de la Constitución del 93. De aquí nace, de esta declaración, que es conservadora, mirando que ya dijimos que hay un movimiento de conservacionistas, hay un movimiento de derechos de los animales, hay un movimiento de los que buscan la eficiencia de la producción. Es conservadora porque se pone en un punto mucho más cercano a ver al hombre como el centro de atención y preocupación, y no aparece el animal o la naturaleza como el protagónico, ¿no? Dice, el hombre tiene derecho. O sea, ya. Y esto es importante porque en aquellos años se debatía sobre los derechos de la naturaleza, si un río podía tener derechos, si un bosque podía tener derechos, si un árbol podía tener derechos, o sea, que tú digas el hombre tiene derecho fundamental a un medio ambiente adecuado, ya zanjaba esa discusión. Eso hay que decirlo porque ahora recientemente uno escucha ese discurso, pero no es nuevo. No es nuevo. Vamos a recordar que había doctrina de aquellos años, Garren Hardin, Christopher Stone y Carol Rose, ya ellos hablaban de derechos de la naturaleza, de ser sujeto de derecho a la naturaleza y por conveniencia básicamente de su protección, ya que tú entiendes al hombre como el centro de atención y preocupación del universo, yo voy a tener que ser sujeto de derecho a la naturaleza para que tú lo respetes, ya que tú no lo entiendes porque no tienes una ética ambiental, no tienes una educación ambiental, no tienes una educación ambiental. Entonces, la consagración de la naturaleza como sujeto de derecho en estos años 70, la búsqueda de consagración, era por un tema de conveniencia económica y administrativa y judicial para una mejor protección del ambiente. No era porque entendiéramos que el animal, la naturaleza fuera un otro diferente a mí y tenía subjetividad, no, era por un tema de conveniencia. Entonces allí aparecen los primeros discursos, sin embargo no calan y en el fondo las declaraciones y los convenios y tratados ponen al hombre como centro de atención y se acabó la discusión, ¿no? No hay más, ¿no? Volvamos a los años 90 y en el 92 se firma la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible y acá empieza a darse cuenta el mundo que el agua se contamina, que el agua se agota, que tenemos que tener una gestión eficiente porque no alcanza el agua para todos. Y acá alcanza a reflexionar la doctrina y los expertos en que las futuras guerras serán por el agua. Y de hecho ya muy pronto eso va a ocurrir. Estamos hablando del 92, ¿no? Y una forma de tratar de gestionar esto es tratar de hacer una declaración que rescate que el agua tiene un valor económico en todos los diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico, ¿no? Que el aprovechamiento y gestión del agua debe inspirarse en el planeamiento basado en la participación de los usuarios, que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Mis estimados sanmarquinos, no es una
cosa obvia que el agua es un recurso finito? ¿Por qué tenemos que decirlo? Porque aparentemente no nos damos cuenta de que los recursos de naturaleza son finitos y los utilizamos como que nunca se fueran a acabar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el progreso, como lo entendemos desde el siglo XIX, pasando por el XX y entrando al XXI, el desarrollo, como lo entendemos, implica un crecimiento hacia arriba de una manera infinita. Siempre estamos preocupados por el PBI. Uy, no hemos crecido. Uy, ¿cómo vamos a crecer más? El 6% más, el 7% más. La pregunta que no se hacen los economistas y tampoco muchos ciudadanos es, ¿cuánto es el límite en el techo que podemos crecer sin perjudicar gravemente el ambiente y la naturaleza y nuestro entorno? De acuerdo a eso, veo mi PBI, pero no tengo ese límite. Parece que quiero crecer y crecer, ¿no? Y eso implica una promoción del consumismo, ¿no? O sea, sigo produciendo chompas, sigo produciendo pantalones, sigo produciendo calzado, etcétera, etcétera, autos, vehículos, de una manera desenfrenada, como que si no hubiera un mañana, como que tuviera los recursos ilimitados, y no los tengo. Por eso es que hay una gran discusión, y ya lo había, miren, en estos libros que he señalado, por ejemplo, que son textos del 70, ni siquiera son recientes, hablaban de una economía que desacelere, una economía que empiece a producir menos en función de que el impacto al ambiente que estamos haciendo podría generar efectos negativos irreversibles. No nos hemos dado cuenta de eso. Por eso el curso está vacío, probablemente 3, 4, 5 personas ocupen nuestras aulas a lo largo de los últimos años, porque la mayoría de nosotros, desde donde nos toca, estamos preocupados en mayor producción, mayor consumo, mayor desarrollo económico, pero no nos preguntamos el costo a nivel ambiental. Y esto es un poco lo que buscan estas declaraciones como de la de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible, ¿no? En que nos demos cuenta que nada es ilimitado, tiene un límite. En la Declaración de Río sobre el medio ambiente en el desarrollo de 1992, se consagran todos los principios de derecho ambiental que conocemos hoy día, que estaban en el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que están en la Ley General del Ambiente y que vamos a tratar con detalle. Esta solamente es un poco la historia, ¿no? Pero mientras se desarrollaba esta famosa conferencia en Brasil, en el Golfo Pérsico se desarrollaba una guerra que contaminaba el ambiente. Y no había ni una letra de eso. O sea, la guerra como un factor contaminante, destructor de hábitats y de seres humanos, parece que es un tema que no se aborda en la mayoría de declaraciones y es necesario también tratarla, porque es una contaminación que es absurdo que no veamos, y sí veamos a la industria que está contaminando con tanto porcentaje de arsénico el río, pero aquí estamos viendo que se explotan pozos de petróleo que contaminan 100.000 veces más que eso que tú estabas regulando. Entonces, hay una falta de posicionamiento sociopolítico por tratar la contaminación y destrucción y degradación del ambiente que las guerras proponen, ¿no? Yo creo que ese es el gran pendiente del derecho ambiental, cuando vamos a tratar los impactos también de estas y cómo vamos a limitar de que estas armas, dentro de lo posible, sean lo menos destructivas al ambiente, ¿no? Además de las personas, ¿no? Obviamente que no a otras personas, pero ¿a qué costo, no? Entonces ahí hay un tema pendiente, ¿no? Y la ironía, la gran ironía era de que mientras estábamos discutiendo esta declaración y que el ambiente sea mucho más paradisíaco y todo, se estaban matando al otro lado en el oriente, ¿no? Y gastando un montón de energía fósil, ¿no? Ese avión que está allí, americano, ¿cuánto creen ustedes que gasta de combustible, no? Una barbaridad. Y ese tanque, mover ese tanque, cuesta una barbaridad de dinero, energéticamente hablando, ¿no? Y todo lo demás también. Entonces, esa huella de carbono me hubiera gustado verla cuánto fue el movimiento de esa tropa de países del mundo que se aliaron para desplegarlo, ¿no? De todos los bandos, ¿no? Aquí no importa quién ganó, quién perdió. Todos perdimos cuando se produjo la guerra, murieron personas y se degradó el ambiente y nunca más volvimos a ver patrimonio cultural que se desapareció en el proceso. Ya para ir cerrando,
En Río de Janeiro, el 5 de junio del 92, también se consagra el convenio de diversidad biológica. El convenio de diversidad biológica es importantísimo, porque ya es el momento en el cual aparecen las áreas naturales protegidas como una necesidad mundial. ¿Se acuerdan que vimos que había pues un instrumento a mediados del siglo XX que también hacía lo mismo? No, pero era en América, recuerden, para poder conservar áreas protegidas en América. Esto ya es planetario. El Convenio sobre Diversidad Biológica nos obliga a todos los países a tener un número mínimo de porcentaje de territorio nacional para conservar diversidad biológica, flora, fauna. Es importante porque a partir de allí se daría soporte a todo lo que es la ley de áreas protegidas, su reglamentación y una serie de regulación que permite conservar diversidad biológica para las generaciones futuras, ¿no? Y también para el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Entonces, los años 90 son claves. Por eso es que para muchos, vean cuántas declaraciones, ¿no? La declaración de Dublín, la declaración de Río, el convenio de diversidad biológica. Para muchos, el derecho ambiental nace en los 90, ¿no? Cuando ustedes escuchan una clase, una conferencia de algún ponente peruano, dicen el derecho ambiental nace en los 90, ¿no? Y claramente puede ser la sensación que deja cuando ves tantos instrumentos en principios de los 90. Entonces, me parece que esa sensación te deja, ¿no? Si todavía eso, que ya hemos conversado, en el 92 le sumamos que se suscribe la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tú dices, pues ya, el derecho ambiental nació en los 90. No, porque pero no es verdad, ¿no? Estábamos atrás, pero en los 90, un tema que estaba en agenda desde los 70, ojo, recordemos otra vez, los 70, acá les mostré las fotos, estas, desde el 58, el 60, 70, ya hablábamos de temas de cambio climático, del debilitamiento de la capa de ozono, pero el asunto se volvió tan grave en los 90 que ya requeríamos un tratado. Cuando ya requerimos un tratado, es que ya el asunto es grave. Cuando requerimos una declaración que ahí es manejable. Pero ya un tratado es que ya está inmanejable, ya esto se ha escapado de las manos y ya tratemos de hacer algo, pero ya el asunto es que el problema se nos fue de las manos. Entonces, esta Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático trata de mitigar los efectos adversos del cambio climático producidos por el hombre y también por efectos de la naturaleza, ¿no? Pero ya es el momento en el que nos damos cuenta que nosotros tenemos algo de culpa en el proceso que estamos viviendo de inundaciones, huracanes, lluvias, desapariciones de nevados, ¿no? Desaparición de lagos, ¿no? Ya nos damos cuenta en 92, ¿no? En el 93 llega nuestra Constitución del 93 y básicamente ve su capítulo ambiental y prácticamente la referencia que tienen los animales es ninguna, la referencia que tiene la vida es ninguna, y la corriente que sobrevive en el proceso de histórico es los conservacionistas, que en el artículo 68 dicen el Estado está obligado a promover conservación de diversidad biológica y de áreas protegidas. O sea, ellos, miren que claro, nacieron primero, tenían un grupo fuerte, sobrevivieron, ¿no? Pero ¿y qué pasó con los que de alguna manera peleaban por derechos de los animales, de alguna manera peleaban por una economía eficiente ambientalmente hablando? No se vio impregnado. Básicamente los otros artículos tratan sobre el aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Pero no dicen en ninguna línea que requieras estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental, simplemente hablas de un aprovechamiento sostenible, pero no lo pones. Ni me dices quién es el responsable de remediar la contaminación ambiental. En el otro caso me decías el Estado, acá nada. Entonces, nuestra Constitución es muy pobre. Lamentablemente es muy pobre. Y aunque el artículo 2, numeral 22 de la Constitución habla del derecho a un ambiente adecuado, no fue suficiente. Felizmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los tratados que hemos suscrito nos ayudan a complementar, y los reglamentos que tenemos de diferentes actividades forestales, hídricas, mineras, etcétera, nos ayudan a complementar. La Constitución en realidad no ayuda mucho. Es muy parca. Sí creo que deberíamos tener en la Constitución consagrados los derechos de la naturaleza, una exigencia de estudios de impacto ambiental a toda actividad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un debate, no vamos a decir que acabamos de hacer la Constitución, pero sí es un debate en que esta Constitución, como está planteada,
no te da claridad sobre cómo vamos a tratar el ambiente, ¿no? Ya para ir cerrando la clase de hoy día, hay que decir que el tema de ensayos nucleares termina de cerrarse en el 96 con el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Antes se estaba controlando, ahora ya no queremos. Ya la humanidad dice no. ¿Y por qué no? Chernóbil. Chernóbil fue capital para poder tener una conciencia anti ensayos nucleares importante, ¿no? Es algo clave, ¿no? Luego viene Kioto, el 11 de diciembre del 97, donde ya empieza a desarrollarse un poco mejor la Convención Marco de Naciones Unidas y a establecer obligaciones en los países de consumo de energía, de gases de efecto invernadero. Ya estamos en un momento donde el cambio climático es una prioridad, lo es hasta hoy. En el Perú, mientras tanto, se producía el derrame de mercurio en Choropampa. La Oroya funcionaba como un instrumento de gestión ambiental que contaminaba prácticamente a la mayoría de personas que estaban allí evitando. Ya sabemos que finalmente esta empresa quiebra y no remedia nada, pero digamos que la gestión ambiental era muy mala o de muy baja calidad en esos años, ¿no? No vamos a ocultar esto de ninguna manera, son hechos objetivos. Para el año 2002 se firma la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y empezamos a ver que hay que conciliar las políticas de conservación, las políticas de aprovechamiento de recursos naturales con el desarrollo de las más pobres, ¿no? Que el desarrollo económico se refleje en la erradicación de la pobreza y en mejor tecnología que impacte menos al ambiente, ¿no? Eso es una cosa interesante, ¿no? Interesante porque en el Perú, básicamente, un número importante de personas está contaminado con metales pesados o potencialmente contaminados. Aproximadamente una cuarta parte de la población tiene problemas con metales pesados, producto de actividades productivas que se realizan o de propia naturaleza que suelta esto y que el Estado no puede controlar. Cuando hablamos de contaminación, no hablamos solamente de contaminación humana, sino también contaminación de naturaleza que nosotros tenemos que controlar, ¿no?